Vamos a hablar de un temita bien especial hoy, pero yo quiero que para este tema oremos antes de hablar. Cierre sus ojos, acompáñeme a orar. Padre Santo, tú eres el Rey que está sentado en el trono. Tú eres, Señor, quien gobierna esta iglesia, Señor. Tu brazo es un brazo de poder, no se ha cortado, Señor. Hoy pedimos que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones, que tu Espíritu Santo llene cada rincón de este auditorio, Señor. Y que hoy, Señor, tu palabra venga con poder, en el nombre de Jesús. Pueblo de Dios, ¿qué dice? Amén, gloria a Dios. Démosle un aplauso a Dios, ¿por qué no? Yo le he escuchado varias veces a mi papá, y seguro usted también lo ha escuchado porque él lo ha dicho aquí en el púlpito, acerca de un sueño que él alguna vez tuvo. Mi papá soñó una noche que estaba, ¿se acuerda ya la iglesia, la sede de Santa Isabel? Le estaba predicando y él veía desde el púlpito que muchos hermanos iban entrando por las puertas, pero él notó algo raro, y es que todos los hermanos que entraban a las puertas de la iglesia venían armados, unos con fusiles, otros con pistolas. Y entonces mi papá como que se asustaba y decía: ¿y esto qué pasó aquí? Y ahora los hermanitos vienen a culto como Pancho Villa, vienen aquí como a culto todos armados hasta los dientes. ¿Qué está pasando? Y ellos se iban sentando y la iglesia se llenó. Imagínense el pastor predicando y él con el hermano con el fusil acá sentado. Y claro, mi papá no entendía qué estaba sucediendo. De un momento a otro, dice mi papá que en el sueño vio que irrumpieron en el auditorio unos guerrilleros y empezaron a matar hermanos de la iglesia. Y entonces mi papá inmediatamente le dice a toda la iglesia: defiéndase, usen las armas que tienen en las manos. Y entonces la respuesta de los hermanos fue algo impactante, porque le dijeron: pastor, es que no sabemos cómo usarlas. Y entonces mi papá se despertó. Y cuando se despertó mi papá, él dice que entendió que era un mensaje de Dios, diciéndole que Él mismo nos ha dado armas. El Señor le ha dado armas. Diga: yo tengo armas del Señor. Pero no sabemos cómo usar las armas espirituales. Ese fue el mensaje que le dio a mi papá. Nosotros hemos venido desarrollando una serie de prédicas estos domingos que se llama Su Resplandor. Ahí está arribita. Y hemos venido hablando de lo mucho que se necesita la luz de Dios en esta sociedad. Hemos hablado de cómo Dios nos está llamando a ser conscientes que en este mundo lleno de oscuridad se necesita que su luz resplandezca. Amén. Y hace 8 días Dani estaba hablando de cómo ser luminares en medio de la oscura cultura que nos rodea. Y sí, estamos inmersos en un sistema mundano muy oscuro, pero nuestra lucha no es únicamente contra la cultura de este mundo. Y hoy hemos sentido la necesidad de hablar a la iglesia de un tema que se ha dejado de hablar, que cada vez se habla menos y que cada vez le damos menos importancia. Y tenemos que hablar de otro enemigo que tiene la iglesia. Sí, tenemos 3 enemigos. Hablamos del mundo y su cultura, ese es un enemigo. El otro enemigo, ¿cuál es? La carne. Nosotros tenemos un enemigo que es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero hay un tercer enemigo del cristiano, y es un opositor, un personaje que estorba, un personaje que todo el tiempo está queriendo evitar que el reino de Dios avance.
y que influye activamente en todo lo que sucede en la cultura de este mundo. Y hoy necesitamos, iglesia, hablar nuevamente del tema de confrontación espiritual. Ser conscientes de que tenemos un enemigo que se llama Satanás, que se llama Diablo, y junto con todas sus huestes sigue activo, y no podemos dejar que pase desapercibido. Amén. Lea conmigo Efesios capítulo 6, versos 10 al 12. Cuando llegue allá diga amén. Hay gente rápida. Gloria a Dios por esos buscadores diligentes de la palabra. Yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Usted sígalo allá en la versión que tenga. Dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este verso es súper importante porque nos habla que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, estamos en medio de una batalla que es constante. Estamos en medio de una confrontación activa. Y nos está diciendo que hay que hacerle frente. Pero yo siento que a veces la iglesia, nosotros mismos, como que estamos muy ajenos de esta lucha. Es como lo que ha sucedido últimamente en el mundo. Ustedes han escuchado que hay guerra en el mundo. Hay una guerra en Ucrania. Hay una guerra en Medio Oriente que se está librando. No vayamos tan lejos, sabemos que en nuestro mismo país se libra a diario luchas, confrontaciones, conflicto armado. Hemos oído de noticias en regiones rurales de nuestro país que hay confrontación entre el ejército y grupos armados ilegales. El tema es que están lejos de nosotros, y cuando la guerra es lejos se vive muy diferente. Puede haber cierto grado de preocupación. Usted lee las noticias y ve esas imágenes y a uno como que le carga un poquito. Pero cuando uno está lejos no es tan grave. Cuando uno está lejos, lo más que uno hace es postear en Facebook una opinión así que uno dice: uy, no, ya, mi post es decisivo aquí. Y pongo un post pacifista, pero no hay mucho involucramiento. Puede haber cierto grado de preocupación, pero no es prioridad para el que está lejos del combate involucrarse más allá de esa opinión. Pero es muy diferente la actitud de alguien que está en medio de la guerra, de alguien que está inmerso en la batalla. Hay una actitud diferente porque hay un afán, una urgencia por mantenerse a salvo. ¿Verdad que es diferente? Hay también una alerta constante, una alerta incansable por salvaguardar la vida y no caer en manos del enemigo. Es muy diferente. Yo no sé si alguien aquí ha estado en medio de un conflicto armado, en medio de la batalla. Yo sé de personas que sí. Lo más parecido que yo he vivido ha sido la nacional. Nosotros casi que vivimos toda la vida ahí cerquita, pero no en medio. Y cerquita nos llegaban a veces los gases lacrimógenos. Y eso pues llegaba con cierta atenuación porque no estábamos allí. Pero resulta que yo me fui a estudiar una maestría en la Universidad Nacional
Y allí, ya estando en uno de los salones en un edificio, me tocó una confrontación. Nos encerraron en el edificio. Yo quería salir para ir a almorzar a mi casita, pero no pude. Porque cuando iba a salir, me encuentro que el celador había cerrado todo, nos había dejado herméticos, y en la puerta del edificio estaban armando las bombitas caseras que ellos hacen, ¿no? Y yo los veía ahí. ¿Qué hace? El caso es que nos dijeron: vea, aquí está la oportunidad, si quieren salir, se van por la puerta de atrás del edificio. Y nos sacaron por la puerta de atrás. Pero nos sacaron en medio de la cosa más impresionante, gases para aquí, piedra para allá. Y nos dijeron: corra para la puerta. Ahí es como cuando es una película, se me detuvo todo y empecé a verlo como en cámara lenta. Humo por aquí, uno sale y de inmediato siente los ojos, la garganta con esa molestia de los gases. Y como que yo me quedé pausado un momentico, todos mis compañeros salieron, en un momento volteé a mirar, se volvió la cámara lenta, ahora sí cámara en velocidad normal, y habían desaparecido mis compañeros y yo estaba en medio de eso. ¿Qué pasa con uno cuando está en medio de la batalla? Ya le toca estar alerta, les toca estar precavido, la adrenalina sube. Uno dice: ¿y ahora qué hago? ¿Me boto al piso, corro? Yo decidí correr. Yo no sé si me tocaba correr, pero corrí, alcancé la puerta, llegué a la casa. Pero se vivió muy diferente cuando estaba en medio del conflicto. Yo siento que la iglesia ve la batalla espiritual como si no estuviera en medio de la batalla. Yo siento que hoy en día la iglesia está pensando que la batalla está muy lejos de ella. Y actuamos como si la realidad fuera otra. Y en parte tiene que ver porque estamos teniendo un error grave. Estamos ignorando a nuestro enemigo y sus planes. Y hay que ser conscientes de quién es nuestro enemigo. ¿Contra quién luchamos? ¿Qué decía Efesios? No luchamos contra personas de carne y hueso, sino contra toda esa lista que está ahí. Léala bien. Pero resulta que encima de todos ellos hay alguien liderando. La Biblia lo llama en el Antiguo Testamento Satanás. En el Nuevo, el griego es diabolos, diablo. Las dos palabras es exactamente el mismo significado. Significa adversario, oponente. Se le dan muchos otros títulos. Se habla del tentador, se habla de nuestro enemigo, se habla de la serpiente antigua, se habla del padre de mentiras. Cada una de estas cosas habla también de su carácter. Jesús mismo lo llamó y le dijo príncipe de los demonios a Satanás. Y cuando leemos Efesios, entendemos que ejerce ese principado, esa función de príncipe, con una estructura bien organizada. El diablo está organizado. Y es una organización juiciosa. Sabemos que su carácter, el carácter del diablo, es engañador, es mentiroso, es homicida, es ladrón, es destructor, es opositor férreo de Dios, de su obra, de sus hijos. Yo no me puedo detener hoy a mostrarle todos los versos de la Biblia que hablan esto, pero es lo que dice la Biblia. Los demonios que operan con él, que al igual que Satanás son ángeles rebeldes, ángeles que cayeron de su condición inicial, también tienen funciones, en particular oponerse a los santos. ¿Dónde están los santos del Señor?
Bueno, los demonios tienen un papel asignado. Usted vaya y opóngase a ellos. Los demonios intentan, ojo con esto, alejar de la sana doctrina a los cristianos. También procuran constantemente que desviemos nuestra adoración a Dios y nos rindamos al culto a los ídolos de todo tipo, porque detrás de todo ídolo hay demonios. Y en muchas ocasiones pueden ser causa de enfermedades y pueden ser causa de opresión en las personas. En algunos casos toman posesión, es decir, toman dominio interior de las personas, y otras veces simplemente ejercen influencia desde afuera. Como les digo, yo quisiera coger y abra la Biblia en este y no nos da el tiempo, pero básicamente ese es el resumen de la obra demoníaca que nos explica la Biblia cómo funciona. La Biblia nos dice cómo es nuestro enemigo. El gran problema que yo veo hoy es que la generación en la que vivimos, permeada por modernidad, por posmodernidad, se ha encargado de hacer ver a estos enemigos como un mito de ciencia ficción. Hablar de demonios, hablar del diablo, no, eso es ridículo. Eso es como leyendas. Esos son los mitos y los cuentos que echan para que los niños se asusten. Incluso a veces han habido grandes teólogos, gente de la misma iglesia, que ha llegado a ver todo este tema espiritual, todo este tema de la lucha sobrenatural, de los temas metafísicos. Lo ven como algo que simplemente es ficción, tiene que ser superado, ya cumplió con su rol en las edades antiguas, pero hoy no aplica. Hay teólogos que dicen eso. Y cuando oigo esto, lo que realmente me asusta es que no estemos viendo lo peligroso que es pensar que el diablo y sus demonios son ciencia ficción. Es peligrosísimo. Me hace pensar, me hace acordarme, hay una película que se llama Los sospechosos habituales. Es la historia de una banda de ladrones que se reúnen a hacer, yo no me acuerdo bien cómo era bien la trama, pero se reúnen a hacer sus fechorías y resultan todos o apresados o muertos. Y hay una frase al final de la película que me parece súper interesante. Están entrevistando ya al final de todo el caso que se dio. ¿Qué sucedió? Nunca dieron con el culpable. Y uno de los personajes dice esto, oiga esto: el mayor truco que jamás haya hecho el diablo fue convencer al mundo de que no existía. Me le voy a dañar la película. La película al final, la trama es que había una persona que se hacía pasar siempre por discapacitado y era parte de la banda y nadie lo veía capaz de nada, y al final esta persona es la que tramó todo y lo muestra en la escena final. Empieza a caminar así saliendo inocente de la cárcel y poco a poco muestran cómo empieza a caminar normal y él fue el culpable de todo. ¿Sabe por qué es peligrosísimo esto? Ignorar al enemigo. Porque es la artimaña más común de Satanás, camuflarse para que cuando menos lo esperemos, él pueda devorarnos. Primera de Pedro 5:8 habla del enemigo y dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Usted ha visto cazar a los leones, a los felinos? Ellos se esconden, se camuflan. Y cuando ven desprevenida a la presa, que no sabe que su presencia está allí, ¿qué hacen? Se abalanzan.
Pero mire también lo que dice la Biblia, 2 Corintios 11:14 dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás lo que quiere siempre es camuflarse, que la gente no lo vea con todo lo malo que es, sino verse como algo bueno. Satanás le va a presentar cosas malas como si fueran buenas. Esa es su estrategia. Y 2 Corintios 2:11 dice claramente que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, no debería tomar ventaja. Dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Y yo quiero hacer énfasis en este verso, porque podríamos leerlo de una manera negativa. Ahí Pablo lo está poniendo de una manera positiva. Pablo está diciendo, no ignoramos los planes y por eso no toma ventaja de nosotros. Leámoslo a la contraria, a la inversa. Si ignoramos a Satanás y a sus planes, por consecuencia, por silogismo lógico, él toma ventaja sobre nosotros. Y eso es lo que me inquieta. Eso es lo que me lleva hoy a predicarle a la iglesia en esta manera. Siento que la iglesia no puede ignorar al enemigo, porque si no le va a tomar ventaja. Hoy se habla mucho de una palabra y se habla de normalizar. ¿Ha escuchado eso? Pues la iglesia ha venido normalizando muchas cosas que antes estábamos demasiado alertas porque sabíamos que había influencia satánica en muchas de esas cosas. Y yo debo aceptarlo, sí, hace unas décadas los cristianos podríamos parecer un poco paranoicos hablando de que todo era satánico. Yo me levanté en esa generación. El gran paradigma que vivíamos los jóvenes, los adolescentes, es que nos decían que todo era satánico. Y sí, muchas veces como que entrábamos en lo que llaman por ahí lo conspiranoico, y muchas veces se caía en una especulación ya excesiva a ver si la Coca-Cola era del diablo. Y pues sí. Un veneno, pero es rica la Coca-Cola, ¿no? Pero a veces llegábamos a esos extremos. A mis papás les decían, el televisor es la caja del diablo. Muchos llegamos a esa especulación a veces ya al extremo y decimos, no, es que ya les pusieron la marca del diablo con la vacuna del COVID. Y sí, hay que ser prudentes con caer en extremos fanáticos o caer en extremos irracionales. Pero yo sí creo que hemos bajado la guardia. Yo estoy de acuerdo que no hay que ser irracionales, no hay que ser especulativos al exceso, pero hemos bajado la guardia. Yo tengo que hoy dar gracias a Dios por mis padres. Se me acercan a veces personas del medio cristiano y me preguntan, oiga, ¿cómo hicieron sus papás para que ustedes, 3 hijos de pastores, ninguno de ustedes se torciera? Porque tanto hijo de pastor que vive ahí en el ministerio y terminan en el mundo. ¿Por qué ustedes siguen allí y por qué siguen sirviendo? Yo creo que mucho tiene que ver con que ellos estaban alertas. Yo creo que tiene mucho que ver que ellos no ignoraban las maquinaciones del enemigo. Mi mamá nos prohibía ver muchas cosas. Era rotundo. No podíamos ver Dragon Ball Z. Usted se ríe, pero es verdad. No voy a dar infidencias, Dani, tranquilo. Yo recuerdo que cuando salió Pokémon,
Yo todo emocionado con esa serie de dibujitos, me fui y me compré un sticker con todos los Pokémon que habían, lo pegué y yo, tan chévere, a mí me encantaba dibujar, entonces yo dibujaba todos esos monachitos y al otro día llegó mi mamá, eso es del diablo, y me quita eso. Mamá, pero los ahorritos. No, señor. Y yo fui obediente. Con dolor en el alma, pero fui obediente. Nunca vimos una película de terror en casa, jamás. Mis papás eran muy cuidadosos con lo que veíamos. Llegó un día mi abuelo a orar por mi hermano. Nosotros compartíamos habitación, luego yo le rompí el florero a él, me independicé, pero quedaron algunas cosas mías en su cuarto. Entre ellas había una colección conjunta que yo tenía de latas de gaseosa de todo el mundo, pero también latas de cerveza. Y no es que fuéramos alcohólicos, no, simplemente cuando veía una lata bien chévere, porque el diseño, si alguien la había tomado o algo, venga, yo quiero que estoy coleccionando. Y mi abuelo una vez fue a orar por Dani y yo decía, uy, ¿qué están haciendo allá? Cuando lo veo salir con mis latas al abuelo y se fue a botarlas, y yo, abuelito, pero usted está orando por Daniel, esa es mi colección. Y yo lo veía extremo. Pero yo sé que Ana María y Daniel y yo hoy agradecemos que mis papás fueran radicales y extremos con esas cosas. Porque nos preservó de la mano del enemigo. ¿Pudieron caer en errores? Sí. Pero yo prefiero que ellos hayan sido radicales con eso y que el enemigo haya estado maniatado. Amén, gloria a Dios. Porque es que en un combate usted tiene que ser extremadamente cauteloso. Y hoy estamos en el otro extremo. Estamos bailando sobre campos minados. Y ya nada, ya no vemos influencia satánica en nada. Todo lo racionalizamos. A tal punto que se nos han metido cosas tremendamente demoníacas en nuestra vida y no nos damos cuenta. Porque estamos normalizando el ocultismo. Estamos normalizando películas con alto contenido sexual, con alto contenido demoníaco, con alto contenido de brujería. Dígame cuántos de ustedes no fueron a ver la película de Doctor Strange, porque es de Marvel y Marvel es el boom y los superhéroes. Pero es de las cosas más satánicas que ha producido el cine en los últimos años. Y hay cristianos que estuvieron viéndola. Hemos normalizado el tema de las series que vienen con un montón de violencia desmedida. Hoy en día yo me aterro porque Dragon Ball Z, al lado de las series de manga y anime que están saliendo hoy en día, es una serie lo más de santa. Porque hay unas series que ya de frente muestran demonios, ya de frente muestran influencia satánica, ya de frente muestran muerte y unas cosas totalmente grotescas. Porque hemos normalizado eso, se nos están metiendo los cerdos en nuestra sala. Yo no sé si usted se acuerda, había un libro que se llamaba así, Cerdos en la Sala, haciendo una imagen
de ese hato de cerdos lleno de demonios que Jesús reprendió, pero que ahora se nos están metiendo en las casas. Estamos normalizando alto contenido sexual y demoníaco en la música. Les voy a decir algo, yo tengo en mi carro cuadradas algunas emisoras. No tenemos muchas emisoras cristianas, entonces hay algunas emisoras seculares en la memoria. Hoy cuando iba a venir, arranqué mi carro, se prendió el carro, estaba en una emisora secular, estaba sonando una canción. Yo iba inconsciente, eso venía de fondo. Y andé 2 cuadritas y luego mi cerebro fue consciente de lo que se estaba cantando, una canción en inglés. Tal vez uno cuando escucha en otro idioma como que cancela acá algo, pero luego yo dije, yo sé inglés, me está llegando algo. Y la canción decía algo como que el demonio está en mí. Yo oía la música, es el pop que todo el mundo escucha hoy, que suena hasta lo más de sanito. Yo no les estoy hablando de black metal. Simplemente una canción que se veía lo más de rosadita. Y la letra decía eso, ya abiertamente, descaradamente. ¿Usted qué escucha en la música? ¿Usted ha normalizado música que habla directamente de la obra del enemigo? ¿Usted ha escuchado las letras de la música que escucha en casa? ¿Sabe de dónde proviene? Yo he visto varias entrevistas de personas que han estado en el gremio de la música y del cine y de cómo hablan de los grandes artistas que hoy escuchamos, de los grandes personajes que hoy están en las películas, como ellos mismos han vendido su alma al diablo. Y eso es lo que pasa en lo secreto. Pero es que hoy ya ni en lo secreto. Hoy ya vemos abiertamente conciertos como el de Madonna en Brasil, donde está oficiando un rito satánico. Recuérdenme el nombre de este otro cantante, Sam Mendes, ¿es? Sam Smith. Fue en los Grammy o en alguna premiación que él también hizo un espectáculo vestido como demonio, todos como demonios, lleno de fuego. Y todo el mundo aplaudiendo. Hemos normalizado eso. Y por eso hoy la iglesia está contra las cuerdas. Por eso el mundo está asestando golpes durísimos contra la iglesia. Y nos preguntamos, ¿por qué se está aprobando el aborto a nivel global? ¿Por qué se está tomando tanto poder el lobby de la agenda LGBTI? ¿Por qué hay tanta maldad, tanta corrupción en el mundo? Porque normalizamos el ignorar al enemigo. Y lo que soñaba mi papá fue una visión profética. Pero Jesús no pensaba que esa era la actitud de la iglesia. ¿Quieres saber cuál es la actitud de la iglesia? ¿Quieres saber cómo deberíamos estar nosotros? Vamos a un pasaje bien lindo. Mateo 16. No lo voy a leer completo, solo voy a leer un verso. Verso 18. Jesús está con los discípulos en una región que se llama Cesarea de Filipo, al norte de Galilea. Les hace una pregunta a ellos y les dice, ¿ustedes qué dice la gente quién soy yo? Y entonces le respondían, unos el profeta Elías, otros Juan el Bautista, otros. Y luego dice, ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Y entonces Pedro se levanta y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y entonces como respuesta, mire lo que le dice Jesús a Pedro. Le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga esto, iglesia. Jesús edificará su iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted aplaude ahorita, espere y verá cuando le explique lo que esto significa, porque ahí tiene que haber un aplauso grande al Señor. En este pasaje, Jesús decidió alejarse de Galilea, ir al norte a Cesarea, y lo hizo después, si usted ve el inicio del capítulo 16, lo hizo después de enfrentar una oposición tremenda de dos facciones judías, los fariseos y los saduceos. Se unieron para desacreditar a Jesús y oponerse a su obra. Es curioso esto, porque fariseos y saduceos eran enemigos. Fariseos y saduceos eran bandas de doctrinas diferentes del judaísmo y se unieron para oponerse a Cristo. Dos sectas enemigas alzadas en oposición a Jesús. ¿Quién cree usted que influencia para poner de acuerdo a dos enemigos acérrimos para oponerse a Jesús? ¿Quién puede hacer eso? El que es el opositor, el adversario. ¿Quién pondría de acuerdo a musulmanes y a toda la agenda gay para ir en contra del cristianismo, cuando los musulmanes mismos detestan a los homosexuales? Pero usted ve en las marchas gay las banderas de Palestina bien alzadas. Dos sectas opuestas, unidas en oposición al Rey Jesús. ¿Quién puede hacer eso? La influencia demoníaca. Yo le he escuchado a tantas personas convertidas del Islam hablar de que el Islam es el espíritu del anticristo. Y le he escuchado a tantas personas, y ustedes lo han visto, ver los actos degradantes y satánicos de las marchas homosexuales. ¿Vieron los Juegos Olímpicos? ¿Vieron el contenido satánico detrás de ello? ¿No vieron el jinete de la muerte cabalgando y todas las naciones detrás de él? ¿No vieron la burla abierta a Jesús y a sus apóstoles? Eso es influencia demoníaca. Pero resulta que después de esta oposición de fariseos y saduceos, uno pensaría que Jesús se fue de Galilea como diciendo: uy, no, denme un descansito, me voy de retirada. Como que le dijo a los apóstoles: uy, replieguense aquí, retirada, porque nos están dando duro. Algunos comentaristas piensan de esto que realmente Jesús quería descansar y se fue. Yo lo veo de otra manera, porque encontré algo que me asombró de este verso. Jesús se fue a Cesarea de Filipo. Hoy en día esa ciudad se llama Banias. El nombre es árabe, Banias. Pero el nombre árabe es raíz de lo que sucedía en esa ciudad, incluso en los tiempos de Jesús. En Cesarea de Filipo se rendía culto al dios Pan, no al pan. Usted a veces le rinde culto al pan porque lo veo allá en la cafetería comiendo pan todos los días. No, era un dios griego, pagano. Y de Pan viene Panias, Banias, que es el nombre actual de la ciudad. Pero hay algo que hay que entender. Algunos comentaristas no solamente ubican a Jesús en esta ciudad que le rinde honor al dios pagano Pan, sino que más exactamente lo sitúan en este momento, cuando está hablando con Pedro, frente a una cueva que era templo de este dios, donde se realizaban ritos de culto en honor a este dios. ¿Usted quiere saber quién era Pan? Yo quiero mostrarle hoy una imagen
de las representaciones más comunes que se hacían en la antigüedad del dios pagano Pan. Este es Pan, el macho cabrío. Además, lo identificaban mucho que era músico. Siempre lo representaban con una arpa o con una flauta de pan. Por eso se llama flauta de pan. ¿Sí sabía? De él procede la idea de la palabra pánico. Ya quiten esa cosa tan fea. ¿A quién se le ha identificado con esta imagen comúnmente? No solo a Pan. En los ritos satánicos usted ha visto lo importante de la representación del macho cabrío. Y me parece asombroso esto porque primero, ahí uno entiende, Jesús no estaba de retirada. Simplemente sabía que los fariseos y saduceos eran carne y sangre. Pero detrás de ellos estaba un poder de oposición que era el verdadero adversario. Y él decidió no replegarse, no apartarse a un retiro para recargar fuerzas, sino irse a las puertas mismas de la fortaleza de Satanás. ¿Y sabe para qué fue allá? Para mencionar por primera vez a la iglesia y para constituirla como concepto delante de las puertas del templo de Satanás. Ahí nace la iglesia, es la primera vez que se menciona en la iglesia por Jesús. Tal vez ahí nace conceptualmente, toda la gente dice nació en Pentecostés, sí, de hecho nació ahí, pero aquí Jesús la está anticipando, la está dando origen conceptual. Y ahí menciona la iglesia, y es importantísimo que la mencione ahí porque el concepto es este: la iglesia no nació para estar lejos de la batalla. La iglesia nació no para estar cómoda en las sinagogas y en los templos, sino nació para estar siempre parada firme en medio del conflicto. La iglesia nació para estar en la boca del lobo, para estar en las puertas del infierno, pero para arrebatarle el poder de la muerte y el pecado con el poder de Jesús. Esa es la iglesia. La iglesia no es la que se encierra los domingos aquí, sino es la que va, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es un significado potentísimo, porque el Hades es el reino de la muerte. Es donde Satanás cree tener su lugar fuerte. Es donde residen las fuerzas del mal y donde el pecado reina en abundancia. Ese dios Pan era conocido por ser lascivo, por ser irascible, por ser violento, por ser generación de miedo. Es un tipo de Satanás clarísimo, pero el secular no lo ve. Las puertas son el lugar más importante de una fortaleza. Hoy en día el lugar más importante de una ciudad es la plaza pública. En la antigüedad, en los tiempos de Jesús, eran las puertas. Ahí en las puertas es donde se sentaban los gobernantes a dirigir la nación. Ahí en las puertas es donde se sientan los poderosos a tomar las decisiones cruciales. Las puertas son el lugar militarmente más estratégico, y Jesús estaba diciendo que el rol de la iglesia en medio de la batalla no es defensivo. Usted no tiene por qué, si usted es la iglesia, usted no tiene por qué estar aguantando cada día los golpes de Satanás. El rol de la iglesia es ofensivo. Y la iglesia está armada. Y la iglesia tiene las armas espirituales. 2 Corintios 10:4 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero los cristianos no estamos sabiendo destruir fortalezas. No nos están enseñando a destruir fortalezas.
La iglesia no debe tener miedo, debe estar parada firme, plantada con la convicción de la victoria absoluta del Señor Jesús. Y el enemigo no debería estar ganando terreno, deberías estar temblando como un cobarde, como lo es detrás de esas puertas, sabiendo que tiene las horas contadas y que él y sus demonios son los que deberían estar replegándose y aguardando esa derrota final que ya está hecha por la obra de Jesús en la cruz. Esa es una labor para allá y para ahora. La iglesia tiene que atacar. Debemos tomar lugar y posesión de los lugares que Satanás ha tomado. Pero no podemos seguir en la lógica de que la batalla es al revés. Que en vez de estar ganando las puertas de la muerte, estamos perdiendo las puertas de nuestro corazón. Estamos perdiendo las puertas de nuestra familia. Estamos perdiendo las puertas de nuestra iglesia. Y estamos perdiendo la puerta de nuestras naciones. Óigame esto. Una ciudad sin rey es una ciudad que fácilmente se puede tomar posesión de ella. ¿Me escucha? Ciudad que no tiene rey, lugar que no tiene rey, da lugar a otro rey para que tome posesión. Gracias. Esto es importantísimo porque también este año hablamos de reino y el concepto de reino es clave aquí en esta lucha. Óigame esto, Satanás no es rey. No es rey. Satanás no es rey. Jesús apenas lo identificó como príncipe de los demonios, pero Satanás no es rey, Dios es rey. Pero si en algún lugar de tu vida o tu contexto Dios deja de ser rey, ¿qué va a intentar hacer Satanás? ¿Qué pasa en un lugar que no tiene rey? Satanás va a intentar tomar posesión. Ese es el principio de dar lugar al diablo. Efesios 4, en el versículo más exactamente, el versículo 27, dice Pablo a la iglesia de los Efesios: no den lugar al diablo. ¿Cómo se da lugar al diablo? Cuando deja de ser rey Dios en algún área de la vida. Porque el rey deja su lugar y queda vacante. ¿Me entiende? Eso es no dar lugar al diablo. Y quiero simplemente cerrar diciéndoles: necesitamos como iglesia recuperar primero el terreno perdido para ser la iglesia que Dios quería que fuéramos, yendo a atacar. Pero primero hay que reconstruir 4 puertas. Jesús dice: las puertas del Hades no prevalecerán. Pero no podemos ir a atacar si no tenemos a Dios reinando en 4 lugares. Primero, las puertas del corazón. Usted tiene que luchar una batalla por su vida. Ese no den lugar al diablo se encuentra en un contexto. Mire lo que dice el contexto de ese no den lugar al diablo. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, ¿qué dice? Desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego les dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahí está. Luego sigue: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Quítense de todos vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Usted vio? En el corazón de este pasaje está: no den lugar al diablo. Y rodeando toda esa frase nos dice cómo ganar el lugar de Dios nuevamente en nuestra vida. Cómo invitar al Rey que venga a vivir con nosotros. Tenemos que dar la batalla como dice Efesios. Tome nota de cada una de esas cosas que dice Efesios, porque es lo que tiene que hacer si usted quiere que esas puertas vuelvan a estar bajo el dominio del Señor. Simplemente tips más prácticos. Para dar la batalla buena en su vida y recuperar esas puertas, incluya en su devocional la confrontación espiritual. Usted tiene que pararse en el devocional. Pues sí, muy lindo la adoración y la intercesión y las peticiones, pero en su tiempo devocional usted tiene que pararse al enemigo y decirle a él y a sus demonios: se me van de mi vida, en el nombre de Jesús, que tiene autoridad sobre ustedes. Tienen que hacerlo. También busque ayuda. Si usted siente opresión, si siente carga de Satanás y sus demonios en su contexto, en su vida, busque a los pastores. No dé papaya. Hable con esa autoridad del Señor y busque en las autoridades de su iglesia. Busque a sus pastores, a sus líderes. Vaya a encuentro con Dios. Venga al ayuno. Quédese en el ayuno. No se vaya todavía. Yo sé que son las 10:30. ¿Cuántos están felices de escuchar palabra de Dios? Vamos a quedarnos. Porque entre otras Jesús decía que hay unos géneros de demonios que no salen sino con oración y ayuno. En últimas, el pasaje de Efesios nos dice una conclusión grande para recuperar las puertas de nuestro corazón. Recuperemos las puertas de la vida con obediencia y santidad. Pero también tenemos que recuperar las puertas del hogar. Hay una batalla que se libra por la familia. ¿Sabe cuál es la técnica más común de Satanás y los demonios para ganar terreno en la familia? Cuando destruye el pacto matrimonial. Yo le voy a explicar esto de una manera muy sencilla. Imagínese un triángulo. La punta está arriba y aquí los otros dos vértices en la base. Arriba en el vértice superior usted pone a Dios. Dios está arriba. Y a un extremo está el esposo y a otro está la esposa. ¿Vale? ¿Tiene la imagen clara en la cabeza? Haga este ejercicio en su cabeza. ¿Qué pasa cuando el esposo y la esposa se acercan al vértice de Dios? ¿Me entendió? ¿Qué pasa cuando el hombre en el hogar busca a Dios en intimidad? Se acerca a Dios. ¿Y qué pasa cuando la mujer hace lo mismo? No solo se acercan a Dios, sino que ellos mismos se acercan. ¿Qué pasa cuando es lo contrario? ¿Qué pasa cuando el corazón del hombre o la mujer se enfría? No tiene intimidad con Dios. Se separan de Dios, se separan ellos y queda un lugar vacío en medio de ellos. Yo que les dije, el lugar vacío, ¿qué pasa? ¿Quién lo toma? Por eso es que 1 Corintios 7, Pablo, hablando del matrimonio, le dice al hombre y a la mujer: cumplan el deber conyugal el uno con el otro,
y no se separen a menos que sea por un tiempo para orar y ayunar. Y luego dice, pero vuélvanse a juntar, no sea que Satanás los tiente. Satanás está ganando terreno en las familias porque los esposos no están juntándose con Dios. Los esposos no están juntándose en Dios. La forma más fácil de destruir un hogar es tentar al esposo, a la esposa, es hacer que ellos se distancien, es hacer que no vengan a la iglesia, es hacer que no oren juntos, es hacer que no estudien la palabra. Es muy sencillo. Cuidado, esposos, porque eso impacta a sus hijos. Y en la medida en que ustedes tienen cercanía con Dios y se juntan con Dios, ustedes también entienden que tienen que orar por sus hijos, y eso hace un cerco alrededor de ellos. No es doctrina, pero sí les quiero contar testimonios. Un exsatanista, no uno, yo he escuchado ya varios exsatanistas que han rendido su vida al Señor, hablan de cómo cuando se acercan a orar por la juventud, ese es el fuerte que Satanás quiere tomar, la juventud, los niños. Ellos a veces se encontraban que habían unos niños por los cuales no podían hacer nada, que no podían hacerle nada, porque cuando iban a hacerles algo, veían un cerco de fuego alrededor de ellos. Y luego cuando entendían por qué, era porque eran hijos que sus padres oraban por ellos. ¿Por qué nosotros estamos aquí? No porque Gillo sea un santo. Yo como Pablo digo lo mismo. Yo soy una caspa. Humanamente he sido malo. ¿Sabe qué me ha sostenido? La oración de mis padres y de mis abuelos. Y la oración de la iglesia. Porque si no fuera por esas oraciones, el enemigo ya me hubiera cogido y me hubiera dado 3 vueltas. Pero ustedes no sostienen. Ustedes sostienen a sus hijos. Entonces, en última recomendación, ¿quiere recuperar las puertas del hogar? Recupérelas con intimidad con Dios. Recupérelas con amor, con oración intercesora por sus hijos, por su cónyuge, y con sujeción mutua, es lo que enseña la palabra. Recuperemos las puertas de la iglesia. Primera de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Oiga, apostatarán de la fe, escuchando a quienes. Primera de Timoteo 4:1, ahí dice: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí nota las estrategias del diablo? Casi siempre él busca la división, porque toda casa dividida contra sí mismo no prospera. Satanás nuevamente para la iglesia, ¿qué hace? Intenta dividir. Y déjeme decirle algo, escuche bien esto: Satanás es un gran teólogo. Satanás maneja la Biblia de una manera tremenda. Se la sabe. Se la sabe. Santiago, la carta a Santiago dice que también los demonios creen y tiemblan. ¿Usted cree que Satanás y los demonios no conocen la Biblia? Porque la conocen, es que saben cómo torcerla. Porque la conocen, saben cómo las doctrinas nos pueden dividir. Porque Satanás quiere crear facciones en la iglesia. A él le encanta ver a la iglesia peleando por nimiedades doctrinales. A él le encanta ver a los hermanos en la iglesia mezclando su sana doctrina con ideologías paganas.
A él le encanta meter sincretismo en la iglesia. ¿Qué es sincretismo? Cuando mezcla la sana doctrina con cosas externas. Cuando hace una mezcla malsana. Usted sabe que hay una división en Estados Unidos en una de las iglesias más grandes y tradicionales, que es la iglesia metodista, porque ya hay iglesias que apoyan nombrar a lesbianas y homosexuales como pastores ordenados. Y a raíz de eso se está dividiendo una de las iglesias más tradicionales y con más historia del cristianismo. Y eso le encanta a Satanás. Le encanta crear discordia entre hermanos. Le encanta cuando el hermano dice: yo no vuelvo a esa iglesia porque allá va el mismo hermano que me hizo daño. Le encanta, perdónenme, pero se agarra de unas cosas a veces un tema político, a veces una charla en torno al fútbol, a veces un tema de una doctrina no esencial. Crea división en la iglesia y destruye la iglesia. Y Satanás aplaude. Crea celos, contiendas. Es perfecto. Satanás es bueno para echar leña al fuego. Por ahí dicen que la loca de la casa es la imaginación. ¿Se ha escuchado eso? Yo digo que es Satanás. Y Satanás obra en su mente. El campo de batalla del enemigo es su mente. Le lanza dardos y le mete ideas que son pura especulación suya, pura imaginación. Y le va a poner en su corazón: oiga, este hermanito lo detesta a usted. Oiga, este hermanito lo que dijo, lo dijo es para hacerle daño a usted. Y cuando va y ve uno, no es cierto. Por eso yo sé que me estoy repasando el tiempo, pero recíbame esto, porque lo vivo a diario. No se deje engañar. Ame y perdone a su hermano por encima de todo. He escuchado tantos casos de personas que vienen y me dicen: pastores, ¿qué dijeron esto de mí? Yo le digo: ¿quién? No le puedo decir. Deje de ser alcahueta, porque eso es crear división en la iglesia. Confronte a esa persona. Dígale: ¿usted de quién oyó eso? Y si no le dice, dígale: usted es parte de la murmuración, el chisme, y eso es peor que pecado de adivinación. Porque usted está siendo instrumento de Satanás para crear discordia entre hermanos. ¿Qué le dice Jesús? Vaya usted mismo y hable con ese hermano. No deje que los rumores dañen esa relación. Y aún si le hubiere agredido, ¿cuál debe ser nuestra posición cristiana? Perdone. Y perdone bien. Y tenga en cuenta esto cuando usted diga: no, es que esa ofensa estuvo muy dura, me cuesta perdonar. Piensa en esto: Jesús tuvo que morir por usted cuando usted sí era culpable, y Él no dijo ni mu, y Él sí lo perdonó a usted. ¿Cómo usted no va a perdonar a su hermano que hace una cosa más pequeña contra usted? Recuperemos las puertas de la iglesia, porque el mismo Jesús en Mateo 13, en la parábola del trigo y la cizaña, usted lea bien esa palabra, el verso 25. Mire quién es el que siembra la cizaña. Explícitamente dice que el enemigo fue el que fue a sembrar la cizaña. Recuperemos las puertas de la iglesia con el perdón y la unidad.
tiene algo hoy usted en su corazón contra uno de sus hermanos en la iglesia, no pierda más tiempo. Vaya y dígale que lo ama y que lo perdona. ¿Ya se durmió? Nadie dijo amén. Me imagino que aquí nadie pelea. Gloria a Dios. Pero por último, hay que recuperar las puertas de la nación. La organización de las huestes de maldad en Efesios, usted ve que es típica de los ejércitos humanos. Hay jerarquías y se dividen no solamente en el poder de decisión de las jerarquías más altas, sino también el control sobre el dominio y el alcance de ciertos territorios. Los principados en particular son una figura que se asocia típicamente a un gobierno y a un dominio territorial. Cuando se dice que alguien es príncipe o tiene principado, está hablando de una región. Y que hay espíritus ejerciendo influencia en territorios y naciones particulares. Usted lo ve en la Biblia. Usted lo ve respaldado, por ejemplo, en la visión de Daniel 10:13. Cuando él está allí teniendo una visión de Dios. Y ahí el verso 13 habla de que el ángel le está diciendo que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Él quería ir en ayuda de Daniel, pero le dice el ángel a Daniel que se le opuso el príncipe del reino de Persia. Y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Está hablando de un principado espiritual, de una nación y de un territorio en particular, que es Persia. Hay principados y dominios y potestades que están detrás de los gobernantes de las naciones tratando de influir de manera satánica. Y yo lo voy a decir con mucho respeto, lo voy a decir con autoridad. Hay demonios queriendo gobernar en Colombia. Permítame, les voy a ilustrar esto. El ayuno pasado estábamos orando por la nación. Se estaba orando por unos temas del gabinete del presidente Gustavo Petro y por personas a su alrededor. Se me acercó una hermana y me dijo, interrumpiéndome mi oración, yo quedé exaltado porque vino de una forma airada a decirme que estaba muy en desacuerdo con la oración que se está haciendo, que se iba de la iglesia. Yo le dije, hermana, váyase en paz. Y yo entiendo que hay molestia de algunos cuando se habla de política. Pero es que uno que es pastor, uno sabe discernir y uno entiende, y no solo entiende, sabe de primera mano qué está sucediendo en el gobierno. Y se lo voy a decir con palabra fidedigna de testimonio de varios testigos. Y es que ni siquiera tengo que echar mano de los testigos que yo conozco porque usted lo ha visto y usted lo sabe. Nuestra lucha no es contra Gustavo Petro. No. Sino para los principados y potestades que quieren influir en la cabeza de nuestro gobierno para traer los demonios a la nación. Hay brujos y chamanes en los actos oficiales y protocolarios del gobierno. Está grabado. Hay amplias grabaciones de Francia Márquez en reuniones trayendo a los líderes indígenas a hacer ritos que ellos llaman ancestrales, que no es otra cosa sino ritos a los ídolos indígenas, y detrás de todo el ídolo hay demonios.
moléstese lo que quiera. Gustavo Petro fue con brujos y chamanes al nacimiento de los ríos, no recuerdo si fue el Cauca o el Magdalena, pero fue allá a hacer rezos y a hacer actos satánicos. El presidente Juan Manuel Santos fue a la Sierra Nevada de Santa Marta y allá él también consagró a Colombia a demonios. Recuerde usted el razonamiento que estamos teniendo de agua. Un grupo de pastores fueron a la represa. Uno de los operarios de la represa, cuando llegaron ellos y dijeron queremos orar por esta sequía, esta persona dice: yo soy cristiano y me congrego en el lugar de su presencia, y estábamos orando para que pastores vinieran a hacer esto que ustedes dicen, porque nosotros aquí que estamos operando el tema hemos visto que han venido brujos a hacer ritos satánicos. Cuando hicieron el recorrido los pastores vieron los restos de sacrificios de animales alrededor de los embalses. Y ese día estos pastores se unieron y estuvieron haciendo guerra, comunicaron a algunas redes de pastores, entre esos a mí me llegó la información, a mi papá, y nos mostraron: hay que unirse en oración por esto. Y al siguiente día empezó a llover. Y yo no estoy inventando. ¿Quiere la prueba? Se la doy. Le muestro el video. Hay influencias demoníacas sobre los líderes de esta nación. Y aquí yo no me estoy poniendo ni de derecho ni de izquierdo, porque esto mismo sucede en derechas y en izquierdas, pero ahorita está siendo descarado y tenemos que orar por eso. Recuperemos las puertas de la nación con intercesión, con influencia en los territorios y en los lugares de poder, porque hay que ser sabios y discernir las potestades detrás de las personas. Necesitamos recuperar esas cosas y ahí sí, vamos a la carga. Yo quiero, esta prédica es retadora, simplemente quería que usted se dé cuenta que hay que despertar nuevamente el movimiento de confrontación espiritual en la iglesia. Hay que despertar nuevamente la oración y el ayuno. Yo no entiendo por qué a los ayunos, cuando se convoca, la gente no viene, cuando es tan clave. No entiendo qué le cuesta a la gente una vez al mes separar 5 horas o 6 horas de su agenda para unirse en oración y ayuno por estos temas. Si la iglesia no despierta, la iglesia no va a ejercer su rol. ¿Sabe cuál es el rol de la iglesia? Proclamar Jesucristo reina. Ir con el estandarte arriba. Decir: el Señor tiene dominio. Y con el estandarte arriba ir a las mismas puertas del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Póngase de pie. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, retarle, desafiarle: no se vaya. La pastora Marcela va a seguir predicando esto. No se vaya. Porque ahorita simplemente quiero que ministremos para preparar, para recuperar las puertas perdidas. Pero luego vamos a ministrar por liberación, vamos a ministrar por sanidad, vamos a ministrar porque haya victoria en la iglesia. Quédese.
Su vida, su hogar, su iglesia, la nación lo necesita. Quédese. Y simplemente, si quieres, cierre sus ojos y levante sus manos y dígale: Señor Jesús, yo a ti te creo. Tú mismo reconociste la presencia activa del enemigo. Y a ti te creo. Tu ministerio estuvo lleno de milagros. Y entre esos, Jesús, fuimos testigos de tu deseo de liberar a las personas oprimidas bajo el yugo de Satanás y sus demonios. Echaste fuera a los demonios con tu palabra. A ti te creo. Y como te creo a ti, diga esto conmigo: quiero recuperar las puertas que se han perdido. Quiero recuperar las puertas que se han perdido. Padre, quiero dar la buena batalla por mi vida. Quiero dar la buena batalla por mi familia. Quiero dar la buena batalla por mi iglesia. Quiero dar la buena batalla por mi país, por mi nación, por Latinoamérica, por Colombia, por Bogotá. Quiero dar la buena batalla, Señor. Y lo único que puede hacer que esas puertas sean retomadas, que esas puertas sean reedificadas, que esas puertas sean nuevamente levantadas, es que tú vengas a reinar en todos los aspectos de mi vida. Necesito que reines, Señor, en mi corazón. Necesito, Señor, que me despojes de ese viejo hombre. Quita de mí todas las obras de la carne. Pon en mí, Señor, la fuerza necesaria para obedecerte. Porque de la obediencia, Señor, es que viene la santidad. Y de la santidad viene la autoridad y el poder tuyo. Padre, necesito que me convenzas de juicio, de justicia y de pecado, para que yo pueda tomar la decisión de no dar lugar al diablo. Diga conmigo: hoy renuncio a las obras del enemigo. Hoy renuncio a su influencia en mi vida. Dígalo con autoridad. Que lo escuche el enemigo. Que lo escuchen en los cielos los ejércitos de Dios. Señor Jesús, ven y reina. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Y que huyan tus enemigos. Sácalos de mi corazón, de mi vida. Sácalos de mi hogar. Perdóname, Señor, si en mi hogar he dado lugar al diablo. Esposos, si están allí, tómense de la mano. Y levanten esas manos juntos. Y digan: Señor Jesús, nuestro matrimonio no va a dar lugar al diablo. Nuestro matrimonio te va a dar el lugar a ti. Nos vamos a acercar a ti para que nuestros corazones estén unidos. Vamos a proteger a nuestros hijos y vamos a protegerlos en oración, en testimonio, con el buen ejemplo de la palabra, Señor. Y si usted tiene que perdonar a su cónyuge, hágalo ahora mismo. Dele un abrazo, dele un beso, dígale: perdóname por eso. Perdóname por distanciarme. Perdóname por poner el celular antes que a ti. Perdóname si me he alejado de Dios. Perdóname
si he dejado de orar, perdóname si he dejado de estudiar la palabra. Y díganse juntos, vamos a avanzar en el reino. Pero también aquí hay personas que lamentablemente ya no están con su marido o con su esposa. Porque así hay casos, lamentablemente dejamos ganar terreno al enemigo. Pero lo que sí le quiero decir es que Dios va a recuperar ese terreno. Puede que se reconcilien, puede que no. Pero el Señor va a ser esposo para las esposas que no lo tienen. Él va a suplir la carencia. Para los hogares destruidos, Dios Dios puede restituirlos. Señor Jesús, tu iglesia tiene que mantenerse unida. Yo oro, Señor, hoy también para que tú nos ayudes a discernir las doctrinas demoníacas que solo quieren atacar a tu amada, que solo quiere crear disensión, que solo quieren crear discordia, que solo buscan crear controversia, que solo quieren amañar la palabra a su manera. Te pido, Señor, líbranos de la mala doctrina, líbranos del sincretismo, líbranos del paganismo, líbranos del secularismo, Señor Jesús. Líbranos de una iglesia que viva un nominalismo en su fe. Líbranos de ser simplemente cristianos de silla de cada 8 días. Y permítenos vivir la sana doctrina, Señor. Permítenos vivir la sana doctrina, Señor, porque no queremos darle lugar a Satanás. Si usted tiene algo contra alguien en la iglesia, arréglelo. No le dé lugar al diablo. Hable las cosas en amor. Restituya relaciones rotas. La iglesia no es para crear facciones ni equipos unos contra otros. Es para levantarnos unos a otros. Es para exhortarnos unos a otros. Es para edificarnos unos a otros. Todo lo demás es lo que usa el enemigo para destruirnos. Pida perdón si usted ha hecho eso, si usted ha sido agente de luchas, de peleas, de conflictos, de divisiones. Y deje que el amor cubra multitud de errores. Oh, y Señor, oramos por nuestra nación. Abre nuestros ojos, Señor. No nos permitas ver esto con los ojos humanos. No nos permitas ver esto con la sabiduría humana. Muéstranos lo que está sucediendo en el plano espiritual. Haznos entender que no tenemos que estar orando contra una persona, sino contra las huestes que están detrás. Ayúdanos a entender que no tenemos que ir a ofender, o ir a tratar mal a nuestros gobernantes, no. Pero sí a denunciar el pecado y la maldad con la labor profética que nos has encomendado. Y en esa labor profética, con autoridad, también reprender al enemigo. También ir a los lugares donde se están haciendo estas cosas ocultas, llenas de brujería, llenas de satanismo, y reprenderlas en el nombre de Jesús. Y ir con la demostración del poder tuyo. Levante la mano aquí el que quiera ser usado por el Señor en los lugares de influencia, de poder. Diga: Señor Jesús, necesito tu autoridad, necesito tu poder, necesito tu denuedo, necesito, Señor Jesús, tu fuego en mí. Necesito el respaldo de los milagros tuyos para callar las bocas de tus oponentes, para gritar a los 4 vientos: Jesucristo es el Señor.
y vamos a preparar lugar para lo que Dios va a hacer en la próxima administración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted levanta sus manos y va a decirle algo al enemigo que le disgusta tremendamente. Diga conmigo: Jesucristo es el Señor. Vamos a decirlo con autoridad nuevamente. Plántese allí. Delante tuyo, iglesia, están las puertas del Hades. Ahí estás tú. Y ahí es donde vas a decir con autoridad: Jesucristo es el Señor. Satanás, huye, vete. Espíritus inmundos,